En el programa anterior, hay una frase en el Kybalión que, si se mira despacio, no se deja despachar en dos palabras. El todo es mente, el universo es mental. Y quizá el primer pulso sea llevar esa afirmación a lo más cercano que conocemos, a esa mente nuestra que habla, calcula, duda, imagina, recuerda y además se adelanta a lo que todavía no ha ocurrido. Pero ahí empieza precisamente el misterio, porque no toda experiencia interior parece nacer del mismo lugar, ni toda idea que aparece dentro de nosotros tiene la misma calidad, la misma fuerza, el mismo origen. A veces una idea no se piensa, a veces una idea llega. No viene después de una cadena ordenada de razonamientos, ni se presenta como resultado de haber estado empujando una conclusión. No aparece porque uno la haya construido pieza a pieza desde la voluntad. Simplemente surge, y cuando surge, lo hace con una naturalidad extraña, como si hubiese estado esperando detrás de una puerta. Entra de golpe, se enciende, ocupa su sitio y deja esa sensación íntima de reconocimiento, asombro, evidencia. No se vive como una fabricación mental, sino como una aparición. Esto lo conoce cualquiera que haya creado algo con verdad, aunque no se considere artista, ni escritor, ni músico, ni sabio. Puede ocurrir al escribir una frase, al componer una melodía, al resolver un problema, encontrar el tono justo para hablar con alguien, comprender de pronto algo que llevaba años delante de los ojos. Hay instantes en que la respuesta no parece salir de la cabeza, sino atravesarnos. Uno está ahí, presente, pero no siente que sea dueño absoluto de lo que acaba de nacer. Y no hay falsa humildad en decirlo. Al contrario, quizá haya una honestidad profunda. Porque una cosa es reconocer el trabajo, la sensibilidad, la experiencia y la disposición que uno ha puesto en el camino, y otra muy distinta en apropiarse por completo de ese relámpago que aparece sin aviso. Hay creaciones que parecen nuestras porque pasan por nuestras manos, por nuestra voz, nuestro lenguaje, nuestra historia personal. Pero en el instante exacto en que brotan, algo dentro sabe que no han sido fabricadas desde el pensamiento común. Es como si el ser humano en determinados momentos dejara de ser solamente alguien que piensa y se convirtiera en alguien que recibe. Y aquí empieza a abrirse la primera grieta de este camino. Cuando el Kybalión dice que todo es mental, quizá no nos está hablando todavía de la mente pequeña, de la mente diaria, de esa maquinaria interior que intenta nombrarlo todo. Quizá apunta hacia una dimensión más grande, hacia una inteligencia de fondo, una mente con mayúscula en la que todo ocurre y de la que todo participa. Pero antes de entrar ahí conviene detenernos en esta experiencia sencilla y tremenda. Hay ideas que no llegan como pensamientos ordinarios, sino como chispazos de algo mayor. Porque cuando eso sucede, cuando una frase parece ya viva, cuando una intuición se instala con una certeza silenciosa, cuando una imagen interior se abre como una ventana, uno no siente exactamente que ha pensado mejor, siente que ha escuchado mejor,
Siente que por un instante se ha apartado el ruido y algo ha podido pasar. Ese es el punto de partida de esta reflexión. No vamos a comenzar hablando de grandes teorías, sino de esa vivencia humilde y poderosa que muchos hemos tenido alguna vez. La de mirar algo que acaba de salir de nosotros y preguntarnos, casi en silencio, ¿de dónde ha venido realmente? Escuchas Reflejos del Alma, un viaje introspectivo donde exploramos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cada episodio es una oportunidad para despertar y evolucionar mientras identificamos las distracciones que nos desvían del camino. Con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de La musa no piensa. Recuerda, segunda parte. La gran amnesia del 3D no es una amnesia clínica, ni un olvido de datos, sino una pérdida temporal de visión. Olvidamos la totalidad para poder vivir la parte. Olvidamos la unidad para poder experimentar la separación. La amplitud también la olvidamos para caminar dentro de un cuerpo concreto, con una historia concreta en un tiempo concreto. Y quizá ese olvido no sea un castigo, sino una condición del viaje. Y ese olvido no es un castigo, sino una condición del viaje, porque para aprender desde dentro de la experiencia hay que aceptar por un tiempo el velo. Si recordamos todo desde el principio, quizá no viviríamos igual. No habría búsqueda ni preguntas, no habría tensión creadora. No habría ese temblor humano que nos empuja a descubrir, a amar, a equivocarnos, a caer, a mirar al cielo sin saber del todo por qué nos conmueve. La amnesia permite que la vida tenga peso, que las decisiones parezcan reales, que el camino importe, que el encuentro con la verdad no sea una teoría heredada, sino una conquista interior. Pero el olvido nunca es absoluto, y ahí entra lo sagrado, porque en medio de esta vida aparentemente cerrada sobre lo material, aparecen grietas. Una música nos desarma, una mirada nos devuelve a casa, una frase nos abre por dentro, un silencio nos habla sin palabras, una creación, una certeza aparece en plena oscuridad y nos dice sin gritar que no somos solo esto. No somos solo el cuerpo, ni el pensamiento que se agita, ni la biografía, ni la herida que repetimos. Hay algo más antiguo respirando debajo. La musa sería una de esas grietas, una fisura luminosa en la amnesia. No rompe el velo por completo, porque entonces quizá la experiencia humana perdería su sentido. Pero deja pasar lo suficiente para que recordemos un fragmento. Una verdad pequeña en apariencia, pero inmensa por dentro. Y cuando ese recuerdo llega, no viene como una explicación completa del universo, sino como una certeza viva que nos devuelve al centro durante unos segundos. Por eso, tantas veces la inspiración aparece unida a la emoción, no solo porque sea bella, sino porque nos roza algo que estaba dormido. Nos toca una memoria que no sabíamos nombrar. Nos deja con esa sensación extraña de haber vuelto a un lugar que nunca habíamos visitado con los pies, pero que el alma reconoce como suyo. Esa es una de las paradojas más hermosas de la vida interior. Se puede recordar lo que no se recuerda haber aprendido.
Y quizá eso ocurre porque el alma no aprende como aprende la mente. La mente acumula datos, el alma reconoce vibraciones. La mente necesita fechas, conceptos, pruebas, nombres. El alma sabe por resonancia. Cuando algo verdadero aparece, no siempre lo demuestra de inmediato. Primero vibra, despierta, nos hace sentir que hay una correspondencia profunda entre eso que llega y algo que ya estaba en nosotros. La amnesia del plano humano entonces no nos deja ignorantes, nos deja buscadores, nos obliga a caminar hacia lo que somos. Nos hace confundir muchas veces el ruido con la guía, el miedo con la prudencia, la costumbre con la verdad. Pero también nos permite experimentar la alegría inmensa del reconocimiento, porque cada vez que algo se recuerda, aunque sea mínimo, el ser se ensancha, y ese ensanchamiento no es solo intelectual, es físico, emocional, espiritual. Se nota en el cuerpo, en la respiración, en la manera de mirar, en la paz que aparece aunque nada externo haya cambiado todavía. Tal vez por eso hay ideas que cambian una vida, no porque sean nuevas, sino porque devuelven memoria. Una persona puede escuchar durante años ciertas palabras sin que le digan nada, hasta que un día, por madurez, por dolor, por silencio, por cansancio o por gracia, esas mismas palabras se abren y entran. Entonces ya no son información, son llave. Y cuando una llave encuentra su cerradura, no necesita hacer ruido, simplemente gira. La amnesia empieza a ceder de ese modo, no de golpe, no como una gran revelación definitiva, sino por pequeñas rendijas. Una comprensión aquí, una inspiración allá, un encuentro, una pérdida que nos desnuda, una belleza que nos despierta. La crisis que rompe una máscara, el acto creativo que nos sorprende, un amor que nos saca del personaje. Y poco a poco, entre olvidos y recuerdos, vamos recuperando fragmentos de una verdad que nunca se fue del todo. Porque quizá ese sea el gran secreto. No estamos buscando algo que esté fuera de nosotros, sino aprendiendo a recordar lo que quedó cubierto. El plano humano nos viste de olvido, pero no consigue borrar la luz. La densidad nos hace creer que estamos separados, pero no puede eliminar la pertenencia. El ruido de la mente puede tapar la música, pero no destruirla. Y cuando la musa aparece, cuando una inspiración verdadera atraviesa la superficie, cuando una certeza se enciende sin explicación suficiente, tal vez estamos escuchando por un instante esa música antigua. No toda la sinfonía, no todavía, pero sí unas notas, las suficientes para saber que hay algo más. Las suficientes para seguir caminando, para no confundir la prisión con el hogar. La amnesia del 3D nos hace olvidar, la musa nos recuerda, y entre una y otra se mueve buena parte de nuestro despertar. Durante mucho tiempo hemos llamado genio a quien parecía tener una mente superior, una capacidad extraordinaria para imaginar, resolver, crear o comprender lo que otros no alcanzaban. Y quizá no está del todo mal, porque hay personas con una inteligencia deslumbrante, una sensibilidad finísima, una capacidad de trabajo inmensa, además de una facilidad natural
para ordenar lo complejo. Pero si nos quedamos solo ahí, en la mente prodigiosa, corremos el riesgo de confundir el instrumento con la fuente. Porque la genialidad verdadera no siempre se siente como esfuerzo mental llevado al límite. No, muchas veces se parece más a una apertura. Hay momentos en los que una persona no parece estar inventando desde sí misma, sino permitiendo que algo pase a través de ella. No desaparece su talento, ni se borra su historia. No se niega su preparación, pero todo eso funciona como cauce, no como origen absoluto. El creador está presente, sí, pero no como dueño total de lo que ocurre, sino como puente entre una profundidad invisible y una forma concreta. Tal vez por eso algunas obras tienen una vida que supera incluso a quien las hizo. Hay músicas que siguen respirando siglos después, textos que despiertan a personas que nunca conocieron al autor, pinturas que parecen mirar desde una zona anterior al tiempo, palabras sencillas que abren una comprensión inmensa. Si todo eso fuera solo habilidad técnica, impresionaría, pero no atravesaría. Y sin embargo atraviesa. Toca algo que no pertenece únicamente al gusto ni al aprendizaje, sino a una memoria más profunda del ser. Por eso quizá habría que mirar la genialidad de otra manera, no como una mente que domina, sino como una conciencia disponible. Una mente puede ser brillante, sí, pero aún así estar cerrada. Puede saber mucho, calcular, hablar mucho, demostrarlo, y no dejar pasar nada verdaderamente vivo. Puede construir edificios impecables sin alma. Puede producir frases perfectas y vacías. Dominar una técnica y no tocar una verdad. En cambio, una persona quizá menos espectacular hacia afuera puede, en un instante de apertura, decir algo que ilumina una vida entera. La genialidad no siempre necesita ruido, a veces aparece como una precisión humilde, como una palabra exacta, una mirada que comprende, una decisión que cambia el rumbo, una frase que parece venir ya encendida. Ahí el mérito no está en poseer la inspiración, sino en haber estado lo bastante afinado para recibirla. Porque un canal cerrado no deja pasar el agua, aunque el manantial exista, y un canal sucio puede deformarla, enturbiarla o desviarla. La preparación humana importa justamente por eso, no para fabricar el misterio, sino para no estropearlo cuando llegue. El músico estudia, el escritor escribe, el científico investiga, el artesano repite, el sanador escucha, el buscador medita, el orador afina su palabra. Todo ese trabajo no obliga a la musa a aparecer, pero prepara la casa. Limpia la mesa, abre ventanas, coloca el instrumento en condiciones y cuando la inspiración llega, encuentra una forma capaz de sostenerla. La genialidad entonces no sería un privilegio arrogante de unos pocos elegidos, sino una posibilidad humana que se manifiesta con distintas intensidades cuando alguien se vuelve permeable a lo profundo. Unos la expresan en el arte, otros en la ciencia, otros en la enseñanza o en la vida cotidiana, o en la manera de amar, acompañar, resolver, cuidar, decir lo justo en el momento exacto. Porque la inspiración no solo crea obras, también crea actos. Y esto
desmonta una idea muy instalada, la de que la genialidad pertenece al ego. El ego quiere convertirla en medalla, en identidad, en superioridad. Quiere decir, yo soy especial porque esto salió de mí. Pero cuanto más auténtica es la inspiración, más difícil resulta apropiársela del todo sin traicionarla. Porque en lo más íntimo uno sabe que aquello pasó por su sensibilidad, por su historia y por su voz, pero no nació únicamente de su voluntad. La genialidad tiene algo de visita, y el verdadero creador no se comporta como propietario de la visita, sino como anfitrión. La recibe, la atiende, le da espacio, la escucha, la acompaña hasta que toma forma. Después puede firmar la obra, porque hay un trabajo humano real, pero si conserva la lucidez, sabe que su firma no agota el misterio. No se trata de rebajar al ser humano, sino de engrandecerlo de otra manera. No somos menos porque algo nos atraviese, somos más. Porque eso significa que no estamos cerrados en la pequeña habitación de la mente personal. Significa que podemos participar de una corriente más amplia. Significa que por momentos la amnesia cede, el canal se abre, la conciencia se alinea y algo de lo invisible encuentra cuerpo en este plano. Ahí la genialidad deja de ser exhibición y se vuelve servicio. Ya no importa solo brillar, sino transmitir. No se trata de demostrar superioridad, sino de permitir que algo verdadero llegue a otros. La obra inspirada no busca únicamente aplauso, busca resonancia. No pretende vencer a nadie, pretende despertar algo. Y cuando eso ocurre, quien recibe esa creación también se convierte en parte del proceso, porque lo inspirado no termina en quien lo expresa, continúa en quien lo reconoce. Por eso, la genialidad auténtica no se para tanto como parece. No dice, mírame, soy distinto. Dice de una manera más silenciosa, recuerda, tú también vienes de ahí. El genio verdadero no levanta un muro entre él y los demás. Abre una ventana y a través de esa ventana muchos pueden respirar una luz que quizá también les pertenecía, aunque no supieran nombrarla. Entonces, tal vez, deberíamos dejar de decir tan rápido que alguien tiene una mente prodigiosa. Quizás sería más justo decir que en ciertos momentos tuvo el canal abierto, que supo escuchar, que no interrumpió el relámpago, que puso su oficio al servicio de una memoria más grande, que no creó desde la soberbia de la cabeza, sino desde una disponibilidad del alma. Y eso no le quita mérito, le añade misterio. Hay un momento delicado después de recibir algo inspirado. No es el instante en el que llega, porque cuando llega de verdad suele traer una pureza difícil de falsificar. El peligro aparece después, cuando la mente vuelve, cuando el ego despierta, la obra empieza a tener forma, cuando alguien la mira, la escucha, la aplaude, la reconoce o la admira. Ahí puede ocurrir una pequeña traición interior. Lo que fue recibido como don empieza a convertirse en propiedad. Y entonces aparece la frase silenciosa: esto es mío.
no en el sentido legítimo de haberlo trabajado, cuidado y expresado, sino en un sentido más hondo y más peligroso. Esto me pertenece porque demuestra quién soy. Esto me hace superior. Esto me separa de los demás. Esto confirma que soy especial. Y en cuanto la inspiración se convierte en medalla del ego, algo de su luz empieza a estrecharse. Porque el ego no sabe custodiar lo sagrado sin querer poseerlo. Quiere firmarlo todo como origen absoluto. Quiere convertir el canal en dueño del agua. Que el puente se crea fuente. Y ahí la creación, aunque siga siendo bella por fuera, puede empezar a contaminarse por dentro. No necesariamente se destruye, pero cambia su temperatura. Ya no nace solo para ser compartida, empieza a nacer también para sostener una imagen. Ya no fluye con libertad, empieza a depender de la mirada ajena. Ese es uno de los riesgos más sutiles de cualquier camino creador o espiritual. Recibir algo verdadero y después usarlo para alimentar lo falso. Una intuición puede convertirse en orgullo. Una experiencia profunda puede transformarse en identidad rígida. Una obra inspirada puede volverse escaparate. Una palabra luminosa puede usarse como pedestal. Incluso lo que vino del alma puede ser capturado después por la necesidad de reconocimiento, de control o de importancia personal. Y esto no ocurre porque la persona sea mala. Ocurre porque somos humanos. Porque el ego es más rápido, hábil, astuto y sabe ponerse túnicas muy nobles. Puede disfrazarse de humanidad, de misión, de sabiduría, de servicio, de autoridad espiritual. Puede decir, yo solo soy un instrumento, mientras por dentro espera que todos admiren lo bien que suena ese instrumento. Por eso hace falta una vigilancia amorosa, no neurótica, pero sí honesta. La inspiración necesita gratitud para mantenerse limpia. La vanidad la enturbia. Cuando algo llega desde un lugar profundo, lo más sano no es negarse el mérito humano, porque también hay trabajo, oficio, sensibilidad y entrega. Lo sano es colocar cada cosa en su sitio. Hay una parte nuestra que prepara el terreno, sostiene la disciplina, da forma, corrige, comparte, encarna. Esa parte merece respeto, pero hay otra dimensión que no controlamos, que no fabricamos por puro deseo, que no podemos exigir como quien pulsa un botón. Y esa dimensión merece reverencia. El equilibrio estaría en poder decir, esto ha pasado por mí, y yo he trabajado para darle forma, pero no me pertenece del todo. Esa frase protege. Protege de la falsa humildad, que niega la propia participación y protege también de la soberbia que se atribuye el milagro entero. Porque tan deformado es decir, yo no tengo nada que ver, como decir, todo nace de mí. Una cosa nos borra, la otra nos infla. Y la verdad casi siempre respira en un punto más fino. Somos colaboradores de algo que nos supera. El peligro de apropiarse de la inspiración es que el canal empieza a cerrarse sin darse cuenta. Cuando el creador se obsesiona con repetir el milagro, con provocar el aplauso, con defender una imagen de genialidad o demostrar que sigue siendo tocado por la musa, deja de escuchar y empieza a actuar.
ya no espera en silencio, exige resultados, ya no recibe fuerza, ya no crea desde la apertura, produce desde el miedo. Y entonces la obra puede volverse eficaz, incluso brillante, pero pierde algo esencial, pierde alma. Porque la inspiración no se lleva bien con la posesión, se acerca a la disponibilidad, a la honestidad, la entrega, la capacidad de dejar pasar. Si el ego convierte cada destello en una corona, llega un momento en que la corona pesa más que la luz. Cuando eso ocurre, uno ya no busca servir a la verdad que recibió, sino proteger la imagen que construyó alrededor de ella. Por eso tantos creadores, maestros, comunicadores o buscadores pueden extraviarse después de tocar algo verdadero. No se pierden porque lo recibido fuera falso, sino porque se identifican demasiado con haberlo recibido. Confunden el don con una categoría personal, confunden el paso de la luz como ser dueños del sol. Y quizá ahí la vida nos pida una humildad muy concreta. No una humildad de palabra bonita, sino de práctica diaria. Agradecer lo que llega, trabajar lo que llega, compartir y soltar lo que llega. Soltar la necesidad de poseerlo. Saber que la obra puede llevar nuestra voz sin ser solo nuestra. Saber que el reconocimiento puede recibirse con alegría sin convertirlo en alimento principal. Saber que el aplauso es agradable, pero no puede ser la brújula. La brújula debe seguir estando en la verdad de lo recibido. Cuando una inspiración nace limpia, pide ser honrada, no explotada. Pide cuidado, no exhibición vacía. Pide presencia, no apropiación. Y honrarla significa mantenerse atento al lugar desde donde seguimos creando, porque el mismo tema, la misma palabra, la misma música o la misma obra pueden ser expresados desde el alma o usados desde el ego. Por fuera quizás se parezcan, por dentro no vibran igual. El ego dice: mirad lo que soy capaz de hacer. La conciencia dice: mirad lo que puede pasar cuando dejamos espacio. La diferencia es enorme. En una, el centro es la persona que presume del canal. En la otra, el centro es el misterio que el canal permitió atravesar. Y esto no quita fuerza al creador, al contrario, lo libera. Porque cuando uno no necesita apropiarse por completo de la inspiración, tampoco necesita defenderla con uñas de vanidad. Puede mejorarla, revisarla, compartirla, dejar que otros la reciban a su manera, aceptar que ya no le pertenece igual una vez entregada al mundo. Puede incluso ver cómo aquello que pasó por él despierta cosas distintas en cada persona y entender que la obra sigue viva más allá de su intención inicial. Ese es el destino más hermoso de una inspiración, dejar de ser posesión y convertirse en semilla. Una semilla no pertenece eternamente a la mano que la soltó, pertenece también a la tierra que la recibe, al agua que la despierta, al sol que la alimenta, al fruto que dará después. Quien la sembró participa del milagro, pero no lo agota. Así ocurre con la musa. Llega, atraviesa, se deja traducir, toma forma y luego sigue viajando. Y si uno quiere seguir siendo canal, tiene que aprender a no cerrar el puño sobre lo que vino con las alas abiertas.
Crear no es solo producir algo, no es únicamente hacer una obra, escribir una frase, componer una música, levantar un proyecto, encontrar una solución o dar forma visible a una idea. Eso puede ser creación, sí, pero la creación verdadera empieza antes de que aparezca el resultado. Empieza en el instante en que algo invisible pide paso y una parte de nosotros acepta convertirse en puente. Ahí crear se vuelve un acto sagrado, no porque tenga que ser solemne, ni religioso, ni perfecto, ni grandioso ante los ojos del mundo. Es sagrado porque une dos planos. Toma algo que no tenía cuerpo y le permite entrar en la materia. Convierte una intuición en palabra, una emoción profunda en gesto, una imagen interior en forma y una certeza silenciosa en camino. Es como traer un poco de cielo a la tierra, aunque ese cielo llegue vestido de canción, texto, abrazo, decisión, proyecto o de simple claridad. La creación auténtica no nace de una sola fuerza, es una cooperación. Algo recuerda en lo hondo. Se abre, llega, se recibe y se traduce. Algo trabaja y finalmente algo nace. El alma trae la memoria, la musa enciende la chispa, la mente ordena el lenguaje. La voluntad sostiene el proceso y la conciencia vigila la pureza del cauce. Cada parte tiene su sitio y cuando cada una ocupa su lugar, la creación fluye con una dignidad distinta. No hace falta que todo sea fácil, no hace falta que salga a la primera, ni tampoco hace falta que no haya corrección, cansancio o duda. Lo sagrado no significa ausencia de esfuerzo, significa sentido. Que el esfuerzo no está vacío, que no se trabaja solo para impresionar, sino para ser fiel a algo que pidió manifestarse. Porque recibir una inspiración no basta, hay que cuidarla. Una chispa puede apagarse si se la descuida, pero también puede deformarse si se la manipula demasiado pronto. Crear exige una atención fina, saber cuándo dejar que algo respire y cuándo darle estructura, cuándo permitir que fluya y cuándo detenerse a pulir, cuándo escuchar el impulso inicial y cuándo aceptar que la obra necesita oficio, paciencia y corrección. La prisa puede traicionar la inspiración tanto como la pereza. Una la fuerza, la otra la abandona. Crear como acto sagrado es no tratar lo recibido como material de consumo rápido, es respetar su ritmo. Hay ideas que llegan pequeñas y necesitan silencio para crecer. Hay otras que entran con fuerza y piden ser atrapadas al instante, antes de que se desvanezcan. Frases que nacen limpias y solo necesitan no ser estropeadas. Proyectos que empiezan como un destello y después exigen días, meses o años de encarnación. La creación no siempre se comporta igual, porque no todo lo que llega trae el mismo destino. Pero en todos los casos hay una responsabilidad: no ensuciar el cauce. Eso significa crear desde la mayor honestidad posible. Preguntarse si uno está sirviendo a lo que llegó o usando lo que llegó para alimentar una necesidad de importancia. Preguntarse si la obra conserva su verdad inicial o si se ha llenado de adornos para gustar. Preguntarse si la forma ayuda al mensaje o lo entierra. Si el ego está colocando espejos donde debería haber ventanas.
porque la creación sagrada no busca solo expresarse, busca revelar. No siempre revela una verdad enorme, a veces revela una emoción sencilla, una belleza cotidiana, una comprensión humana, una herida que necesitaba palabra y una esperanza que no sabía cómo mostrarse. Pero cuando algo se crea desde un lugar limpio, deja de ser mero objeto y se convierte en presencia. Tiene temperatura, alma, vibración que no depende solo de su perfección técnica. Hay obras imperfectas que están vivas y hay obras impecables que no respiran. La diferencia suele estar en el origen desde el que fueron hechas y en el cuidado con que fueron encarnadas. Lo perfecto puede impresionar, pero lo vivo acompaña. Lo brillante puede deslumbrar, pero lo verdadero permanece. Por eso, crear como acto sagrado no significa obsesionarse con la perfección, sino con la fidelidad. Ser fiel al soplo inicial, ser fiel a la verdad que quería pasar, a la forma más honesta que podemos darle con los recursos que tenemos. Y esto no pertenece solo a los artistas, toda vida crea. Creamos con lo que decimos, con lo que callamos, con lo que elegimos, con la manera de mirar a otro, con la forma de levantarse después de caer, con el modo en que respondemos a una herida, con los espacios que abrimos o cerramos. Una conversación puede ser creación, un perdón también. Un límite puesto con dignidad puede serlo. Y una nueva manera de vivir el mismo dolor puede también ser creación. Cuando algo invisible se vuelve acto consciente, estamos creando. Por eso, la creación sagrada no siempre deja una obra colgada en una pared o grabada en una memoria digital. A veces deja una vida un poco más verdadera, una relación un poco más limpia, una palabra que evitó un daño, un silencio que permitió comprender, una decisión que cambió el rumbo. Y quizá esas creaciones, aunque no reciban aplausos, son de las más profundas porque trabajan directamente sobre la materia del alma. La primera ley del Kybalión, aquella que nos recuerda que el universo es mental, puede resonar aquí de una manera especial. Si todo lo manifestado participa de una mente mayor, crear no sería sacar algo de la nada, sino colaborar con esa corriente creadora. Ser, por un momento, punto de encuentro entre lo invisible y lo visible. No como dueños de la mente, sino como criaturas capaces de reflejarla en pequeño. Ahí la creación se vuelve oración sin necesidad de palabras religiosas. Se vuelve escucha, servicio, encarnación. Y cuando uno crea así, incluso el cansancio tiene otro sentido, porque no está simplemente fabricando contenido ni llenando vacío, ni siquiera compitiendo por atención. Está obedeciendo a una llamada interior. Está permitiendo que algo que no tenía forma pueda tocar el mundo. Está haciendo de su propia vida un lugar de paso. Crear, entonces, no es decir, mirad lo que he hecho. Es decir en silencio, esto ha querido nacer y yo he aceptado ayudarle a venir. Esa es la humildad más hermosa del Creador, no desaparecer, no inflarse, servir. Y quizá cuando la mente se ordena, el alma recuerda, la musa toca y la conciencia sostiene. Toda creación verdadera se convierte en eso, un pequeño nacimiento de lo invisible en la materia.
Una de las preguntas más delicadas de todo este camino es esta. ¿Cómo distinguir lo que nace del ego de lo que llega como inspiración verdadera? Porque no siempre es fácil. El mundo interior no viene etiquetado. Ninguna voz aparece diciendo «Atención, esto procede del miedo» o «Esto viene limpio desde el alma». Todo surge dentro, todo se presenta en el mismo escenario íntimo. Todo parece nuestro mientras ocurre. Y precisamente por eso hace falta aprender a reconocer la calidad de lo que llega, no solo su contenido. El ego suele llegar con presión. Aunque se disfrace de claridad, trae tensión. Quiere prisa, respuesta inmediata, asegurar, controlar, demostrar, defender, ganar, gustar, imponerse o proteger una imagen. Puede hablar con palabras inteligentes, incluso espirituales, pero por debajo se nota una contracción. Algo se cierra, el pecho se endurece, la respiración se acorta y la mirada se estrecha. La idea parece empujar desde dentro como si dijera «Hazme caso ya, porque si no, algo malo pasará». La musa no llega así. Puede venir con fuerza, incluso con urgencia creativa, pero no con amenaza. Su energía no aplasta, despierta, no te hace pequeño, te ensancha. No necesita convencerte a golpes porque trae una evidencia tranquila, incluso cuando sacude, no humilla. Incluso cuando revela algo incómodo, no destruye la dignidad. La inspiración verdadera puede mover mucho, pero no suele dejar ese sabor de miedo que deja el ego cuando ha tomado el mando. El ego compara. Mira alrededor y pregunta quién lo hará mejor, quién recibirá más reconocimiento, quién quedará por encima o quién se equivocará. ¿Quién será admirado? ¿Quién será rechazado? La musa, en cambio, no empieza mirando el escaparate. Mira hacia adentro, no pregunta primero si gustará, sino si es verdadero. No nace pendiente del aplauso, sino de la necesidad de expresarse. Después podrá llegar el reconocimiento o no, pero no es ahí donde se enciende la chispa. El ego presume o se defiende. Curiosamente, ambas cosas nacen del mismo lugar. A veces dice, soy extraordinario. Otras dice, no valgo nada. Una máscara se infla, la otra se hunde, pero las dos siguen girando alrededor de la identidad personal. La musa no necesita inflarte ni hundirte, te coloca en servicio, te hace sentir parte de algo más amplio, no dueño absoluto ni víctima incapaz. Te recuerda que tienes una tarea: escuchar, recibir, dar forma y cuidar. El ego suele hacer ruido, repite, insiste, vuelve una y otra vez con la misma carga, como una alarma que no se apaga. Puede parecer importante solo porque es intenso, pero la intensidad no siempre es verdad. Hay pensamientos muy intensos que solo son miedo amplificado. La musa, en cambio, puede ser intensa sin ser machacona. Aparece, deja una marca, ilumina una dirección, y aunque después necesite trabajo, su núcleo no se comporta como una obsesión que devora. El ego contrae el tiempo, te encierra en lo que pasó o en lo que podía pasar. Te arrastra al pasado para justificar la herida o al futuro para fabricar amenaza. La musa
trae presencia, aunque hable de una obra futura, aunque abra un proyecto o una visión. Nace en un instante muy vivo, te pone aquí, te vuelve atento, te da ganas de actuar, sí, pero desde una claridad que no necesita correr como un animal perseguido. El ego suele dejar cansancio. Después de obedecerlo, muchas veces queda agotamiento, confusión, un sabor agrio, una sensación de haber sido arrastrado. La musa puede cansar por el trabajo que despierta, pero al fondo deja una energía distinta, como si algo hubiese encontrado cauce, como si incluso en el esfuerzo hubiera sentido. No siempre deja euforia, a veces deja silencio, pero es un silencio fértil, no un vacío seco. Y hay otra señal importante. La musa no necesita degradar a nadie para existir. Una inspiración verdadera puede ser firme, puede denunciar, puede poner luz donde había sombra. Incluso puede romper una estructura falsa, pero no nace del placer de destruir. No necesita alimentarse del desprecio. El ego, cuando se siente amenazado, suele crear enemigos para sentirse fuerte. La musa no busca enemigos, busca verdad. Y cuando señala una mentira, lo hace para liberar, no para disfrutar de la condena. Reconocer estas diferencias exige práctica, porque al principio todo parece mezclado. Uno puede recibir algo limpio y un minuto después el ego intentar apropiárselo. Puede aparecer una inspiración verdadera y luego la mente llenarla de miedo, vanidad o prisa. Por eso no basta con juzgar el primer destello, hay que observar cómo evoluciona dentro de nosotros. Lo que viene del alma suele ganar profundidad cuando se mira en silencio. Lo que viene del ego suele perder poder cuando se lo ilumina. El silencio es una buena prueba. No un silencio forzado, sino una pausa honesta. Si una idea no soporta ser mirada con calma y exige obediencia inmediata, quizá no venga tan limpia. Si al dejarla reposar se vuelve más serena, más clara, más humilde y verdadera, quizá ahí hay una señal. La inspiración no teme al silencio porque, en cierto modo, viene de él. El ego, en cambio, suele temerlo porque en el silencio se le cae el disfraz. También el cuerpo ayuda. El cuerpo muchas veces sabe antes que la cabeza, no con una certeza infalible, porque también puede estar condicionado por traumas, miedos o memorias antiguas, pero aún así conviene escucharlo. Hay ideas que tensan de una manera oscura, que cierran la garganta, que cargan el estómago, endurecen los hombros. Y hay otras que, aun siendo exigentes, traen una respiración más amplia, una verticalidad distinta, una sensación de alineación. No comodidad siempre, pero sí verdad. Porque lo verdadero no siempre es cómodo. Esta precisión importa. La musa no viene solo a darnos cosas bonitas, a veces trae una llamada que exige valentía, una palabra que cuesta decir, una decisión que rompe una comodidad falsa, una creación que nos obliga a atravesar miedo. Pero incluso entonces su vibración no es la del castigo, no nos reduce, no convoca, ni nos aplasta, nos pide altura. El ego, cuando exige, suele hacerlo desde el miedo a perder. La musa, cuando llama, suele hacerlo desde la fidelidad a lo que quieren hacer. Ahí está la diferencia.
Uno de los mayores aprendizajes es no decidir solo por el volumen de la voz interior, sino por su fruto. ¿Qué deja en mí esto que aparece? ¿Más miedo o más claridad? ¿Más vanidad o más servicio? ¿Más contracción o más amplitud? ¿Más necesidad de demostrar o más deseo de ser fiel? ¿Más ruido, más presencia, más separación o más verdad? No se trata de hacer un tribunal dentro de la cabeza, porque eso sería otra forma de ruido. Se trata de desarrollar un oído interno más fino, como quien aprende a distinguir una nota desafinada dentro de una música. Al principio cuesta, después se percibe con más naturalidad. El alma tiene un tono, el ego también, y cuanto más nos conocemos, menos fácil es confundirlos. Quizá por eso el verdadero creador, el verdadero buscador, no solo trabaja su técnica o su conocimiento, trabaja su escucha, porque sabe que puede ser brillante y estar equivocado de fuente. Sabe que puede producir mucho y no estar conectado. Sabe que puede impresionar hacia afuera mientras por dentro se aleja de lo verdadero. La pregunta no es solo qué estoy creando. La pregunta es desde dónde lo estoy creando. ¿Desde el miedo o desde la apertura? ¿Desde la necesidad de ser visto o desde la necesidad de revelar? ¿La defensa de una identidad o la entrega a una verdad? ¿La herida que quiere mandar o el alma que quiere recordar? Y aunque no siempre tengamos una respuesta perfecta, el simple hecho de hacernos la pregunta ya limpia el cauce. Porque donde hay conciencia, el ego pierde impunidad. Y donde el ego pierde impunidad, la musa encuentra más espacio para entrar sin ser capturada. Tal vez reconocer la inspiración no consiste en buscar luces espectaculares, sino en escuchar la calidad íntima de lo que llega. El ego aprieta, la musa ensancha. El ego se apropia, la musa atraviesa. El ego necesita demostrar, la musa necesita nacer. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en Los Misterios de la Historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.